Los que trajeron Biblia o la tienen en su celular, las dos sirven. ¿Ya? En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1. Es un mensaje sumamente conocido. Quiero que usted ponga atención para que también disfrutemos la siempre bendita, eterna y divina palabra de Dios. El otro día estaba con la esposa del expresidente Sebastián Piñera y ayudándola por la pérdida de su esposa, Entonces Dios nos permite a nosotros estar en lugares que jamás pensamos estar, porque Dios tiene propósito. Entonces le damos lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y vamos a hacer una lectura interactiva. Yo voy a leer el primer versículo y usted el que continúa. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Le toca a ustedes. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, que son galileos todos estos que hablan. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y terminamos leyendo todo: partos, medos, elamitas y los que habíamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Amén. Tomen sus asientos, cierren sus Biblias, después hacen el estudio bíblico en su casa. Ciérrenlas, su estudio lo hacen en su casita. Yo pensaba que Oscar iba a cantar, pues yo saqué el celular y te dijo: ven el celular, pero lo voy a grabar. Porque todos son músicos. Los niños son músicos, ¿no? Gaspar, somos músicos, ¿no? Ahora no tocan, o si tocan, todos tocan. Si cuando pequeños todos tocaban, así que yo dije: lo voy a grabar y lo voy a subir a Facebook. No cantó. Bueno, nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor. Bien, hermano, ponga atención. Nosotros vamos a hablar algunos minutitos de este advenimiento del Espíritu Santo. La Biblia dice que en esta fiesta en particular, que es la fiesta de Pentecostés, que significa 50. ¿Y por qué significa 50? Porque es 50 días, ¿cierto?, después de la Pascua. Entonces Pentecostés o Pentecostés significa solo eso, 50. En el calendario hebreo está más o menos ubicado en mayo, ¿ya? Para tener una idea. Entonces, y es una de las 3 fiestas que Dios le ordenó a Israel llevar como procesión a la capital, a Jerusalén. ¿Ya? Y esta fiesta es sencilla porque dice relación con los frutos que Israel, el pueblo de Israel, había recibido de manera abundante en todas partes del mundo, porque los israelitas, igual que los chilenos, están en todas partes del mundo. Entonces esta fiesta era una fiesta donde todos los israelitas, no existía Chile por supuesto, por lo menos no como lo vemos ahora, de todas partes del mundo los israelitas iban a Jerusalén, de todas las naciones bajo el mundo. Y muchas veces las lenguas maternas se pierden, usan la lengua en el país donde vive, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que significaba Pentecostés? Una fiesta donde todos traían, en el caso que estuvieran cercanos a Jerusalén, las papas más lindas, los caballos más hermosos, el toro más poderoso, el cordero más bello, las cosas más lindas
la traían a Dios para agradecerle porque Él había dado la lluvia temprana y la lluvia tardía. Él había guardado su sembradío, su agricultura de todas las contaminaciones, había guardado la minería, la pesca, la agricultura. Él les había dado abundancia en todo lo que ellos hacían, fuera agricultura, agronomía, economía, lo que fuera, Dios los había prosperado. Entonces ellos contentos porque Dios les había bendecido y además sus esposas habían tenido hijos lindos. Amén. Son lindos los hijos, ¿no? Entonces iban y le agradecían a Dios por sus hijos, por su esposo, por todas las cosas. Y se juntaban en una ciudad cercana, todos los de algunos pueblos, y de allí hacían procesión a Jerusalén, todos juntos. Y cuando llegaban a Jerusalén, los levitas, los músicos, los estaban esperando y cantaban y alababan a Dios. Y allí había una mesa donde todos comían por igual. No había distinción entre el rico y el pobre, el que tiene más, el que tiene menos. No había distinción, era una fiesta solemne de agradecimiento a Yahvé, al Dios de Israel, al eterno Dios del cielo. Todo el pueblo estaba feliz, contento. Pentecostés es una fiesta judía que los discípulos esperaron porque Jesús, le preguntaron a Jesús antes de ascender al cielo, que fue a los 40 días, 10 días después vino Pentecostés. Le dijeron, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús le dijo a sus discípulos, no os toca a vosotros conocer los estados o las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Y le añade, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús le hizo una promesa, van a recibir poder, potencia, autoridad, no de este mundo, un poder sobrenatural que este mundo no había visto jamás. Y allí sucede lo que nosotros leímos, pero se cumplen algunas condiciones. Primero la Biblia dice que estaban todos unánimes, no había división. Todos cantaban la misma alabanza, todos pedían el mismo milagro, todos tenían las cosas en común, no había envidia, porque la envidia es terrible, hermanos. El envidioso, si tiene una pistola, le dispara. Así lo hizo Caín con su hermano. No tenía pistola, pero le pegó un piedrazo. Entonces estaban todos unánimes. Y qué difícil es que estemos unánimes. Esa era una condición sine qua non para que la iglesia recibiera, aparte de haberle dado las mejores papas, hermano. Yo cuando era chico me invitaban a unas cajas de papas que se llamaban en el sur. Y los que íbamos a trabajar chiquititos nos tomamos la papa más grande. Nos tomamos lo que se llamaban los ayuntos, la papa más grande, más linda. Entonces imagínense, Dios le dio a los israelitas una bendición sobrenatural y ahora, en este momento donde ellos están todos juntos, la Biblia dice así, y de repente vino del cielo un estruendo, algo extraordinario, como de un viento recio. Yo viví en Punta Arenas y allá, y estuve también en la Antártida y en varios lugares, y el viento es terrible. Usted en la plaza de Punta Arenas va así. Y aquí dice un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. En una oportunidad, hermanos, yo fui a Los Ángeles, a un seminario que se hizo allá en Los Ángeles, y me invitaron a una casa, me llevaron a una casa, y yo tengo un solo negocio. Mi negocio es ganar almas. Yo para eso he nacido. Todos los días y cada vez que puedo, donde quiera que esté, represento a Cristo y represento a la iglesia. Esté con senadores, diputados, con las personas que yo esté, generales con los que hemos estado. Siempre representamos a Cristo y no comemos nada si no me permiten bendecir. Y las personas también son respetuosos. Tenemos que honrar nosotros a Dios.
y llegamos a una casa con un pastor y yo le dije a la hermana, cuando yo me vaya, le pregunté a su marido, ¿es cristiano? No, me dijo. Y el esposo era como de 2 metros, un camionero, hermano. Y yo bajito, imagínense, le dije, ¿y usted es cristiano? No. Bueno, cuando yo me vaya de esta casa, usted va a aceptar al Señor. Jamás, dijo ese hombre, jamás, nunca. Y el día que nos fuimos, que nos íbamos a ir, ellos nos prepararon un banquete extraordinario, gozoso. Entonces, ya me dijeron, sírvase. No, no voy a servirme, porque yo traje una palabra del Señor a esta casa. Y yo dije que el día que yo me fuera, este Señor caería de rodillas ante la presencia del Señor. Y yo me puse a orar. Y el Señor llenó con su Espíritu Santo esa casa. ¿Sabe cómo la vi? Como que si este lugar viniera un mar y llenara todo esto, llenó toda la casa con su presencia. Yo no dije una palabra, solo oré. Y cuando levanté los ojos, el hombre estaba de rodillas en el suelo. Quiero aceptar a Cristo, quiero aceptar a Cristo, porque el poder del Evangelio es poder y potencia de Dios. Así estaba, se llenó toda la casa donde estaban ellos y todos fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué lenguas eran esas? ¿Qué tipo de lenguas eran? Las lenguas del mundo, humanas. Ruso, japonés, qué sé yo, mandarín, polaco, inglés, español. Les dio lenguas humanas. No les dio un maimai, un no sé cuánto, que algunos quieren imitar, que hablan en lengua, pero eso es falso. El maimai, la lengua es un lenguaje con comprensión gramatical, fonética, de manera continua. Es una lengua, un idioma. Dios les dio a todos los que estaban ahí, que eran campesinos, sobre todo pescadores, hombres sencillos, les dio que hablaran en ruso, en japonés, que hablaran en todas las lenguas de todos los judíos que habían llegado de todas partes del mundo. ¿Y cuál fue el mensaje con el cual Dios le dio esta lengua? Yo sé que Dios da dones de lengua, lo sé, pero también sé que hay mucha gente que por manipular a la audiencia empiezan a hablar en palabras que no son lengua. Yo puedo hablar un Baruch atah Adonai, un Elohenu melech haolam. Puedo hablar en hebreo porque estudié hebreo, pero no estoy hablando en lengua, estoy hablando un idioma normal. Pero la gente usa el lenguaje para manipular, pero es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces estos hombres recibieron lenguas distintas para todas las naciones del mundo, y el mensaje que entregaba esa lengua para que a todos los que estaban ahí en el aposento alto, en Pentecostés, le dio lengua para que el ruso entendiera, a otro le dio para que el chino entendiera, el judío que estaba en China, a otro le dio para que el español, para que el judío que estaba en España entendiera, y les entregó un solo mensaje. Un solo mensaje. No hay confusión cuando el Espíritu de Dios habla. No hay confusión. Dios es uno y el Espíritu Santo es decente y también es uno. Cuando Dios habla, la tierra calla. Todos hablaban y a las personas le parecían que estaban ebrios, pero había un solo mensaje, el mensaje más poderoso, más extraordinario, más sobrenatural, porque vino de otra dimensión, vino de otro mundo. Todas las lenguas hablaban un solo lenguaje, el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo, en distintos idiomas, pero un solo mensaje, el poderoso Evangelio de Cristo Jesús. Santo es el Señor. Así que, hermanos amados, Dios nos bendiga. Esa fue la lengua. Yo creo absolutamente, hermanos, en que Dios da dones de lengua. He escuchado hablar hombres iletrados en Mapudungún. Y los que saben, cuando usted escucha a alguien en griego, hebreo, portugués, español, francés, algo de ruso, uno entiende algo. Pero cuando empiezan a decir maimai, no sé cuánto, eso es una burla al cristianismo, es una blasfemia
contra el Espíritu Santo porque están engañando a su iglesia. Por eso el pastor decía que los enviaba como ovejas en medio de lobos. Bien, hermanos amados, pero vamos a la segunda parte del tema. El Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Cuando alguien le quiere explicar la Trinidad, aprenda esto por favor, y quiere explicárselo con el agua, el barro, la luz, ese no sabe nada de nada, porque no tiene explicación humana. La Trinidad es algo perfecto y nosotros somos imperfectos. ¿Puede entender lo imperfecto, lo perfecto? De ninguna manera, a menos que el Espíritu Santo se lo revele. Y yo toda mi vida a mis hijos los obligué a estudiar la Biblia y leerla. Él la leyó completa a los 9 años. A los 8 estaba predicando. Porque él me dijo, papá, yo quiero predicar. Tú le das predicaciones a todos menos a mí que soy tu hijo. Y lo tuve que mandar a predicar. Pues. Si los hijos reclaman también. Toda mi vida me crecí en una iglesia evangélica, en la iglesia metodista episcopal de Lota, donde solo tocaban órgano y violín. Y allí aprendí a leer a los 4 años y desde entonces he leído las Sagradas Escrituras, he estudiado en Chile y en el extranjero, no para saber más, sino para conocer más al Dios al que yo alabo. Y sabe, cuanto más lo conozco, cuanto más lo entiendo, más lo amo. Y yo me declaro incompetente para entender a Dios. Me tiro al suelo y le digo, Señor, yo no te entiendo. Mi mente no alcanza a comprenderte. Mi coeficiente intelectual es bien alto, pero no logro entenderte, Señor. Si tú no te revelas, yo no te voy a entender. Porque Dios hace a veces cosas terribles, hermano. A veces a Dios se le antoja llevarle a su esposo, llevarle a su esposa, llevarle a un hijo y uno no logra entender. Dios, su poder es extraordinario, pero Él es soberano. Él es Dios. No tiene por qué pedirnos permiso para llevarse a mi padre, a mi hermano, a mi hermana, a mi hija. Pero eso nos parte el alma, hermanos amados. Entonces, el Señor nos bendiga. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y es poderosísimo. ¿Dónde está Jesús ahora? ¿Dónde está Jesús? A la diestra del Dios Padre. ¿Quién gobierna en este mundo? El Espíritu Santo. Y por eso yo le dije, Jesús le dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese da un poder extraordinario. Mire, Dios le da al hombre y a usted, hermano, a usted, hermana, le da un poder sobrenatural. Nadie tiene esta facultad. Los hombres buscan poder a través de descentralizar la estructura atómica para producir un caos extraordinario, pero el Espíritu Santo es más poderoso que todo, que todo, que todo, que todo. Entonces la Biblia nos dice que Él gobierna este mundo. Si usted no ha sentido su presencia, quiero decirle, para que no se confunda, cuando usted acepta a Cristo, el Espíritu Santo entra en usted. Absolutamente. Usted confiesa a Cristo y el Espíritu Santo hace morada en su vida. Pero ahora viene la parte suya, si usted quiere conocerlo y tener intimidad con Él, ore, ayune, lea la palabra del Señor todos los días, aprenda, estudie, búsquelo, entregue el mensaje del Señor. Entonces, hermanos amados, porque Dios está con nosotros. Mire, el pastor dice, yo era el más pobre, y mire cómo está ahora. Dios lo bendiga, mire, tremenda televisión. Si en mi casa yo tengo una chiquitita. Así que Dios bendice y honra a quien le honra. Bien, hermanos amados, si usted no ha sentido ese poder extraordinario del poder del Espíritu Santo, yo le pido que lo busque. ¿Sabe? Cuando usted tiene al Espíritu Santo, todo es posible. Y una de las cosas más lindas, hermano, yo estaba el otro día en mi cama, sentado, y me llenó Él con su presencia y yo grité, ¡soy tu hijo! ¡Tú eres mi Señor! ¡Tú eres mi Dios! ¡Tú me llamaste, Señor, con mi nombre! Me llené de su presencia. Santo es el Señor.
Y no importa si estoy en la calle y el Señor me hace gritar, yo grito porque el Dios mío es Señor de todas las cosas. Y yo solo a Él debo honrar. Llénese con su presencia. Llénese con su poder. Hermanos amados, búsquelo. Búsquelo, hermanos amados. La Biblia, yo soy un hombre súper cerebral. Todo pasa por la razón. Ya, pero el Señor me mostraba la semana pasada que yo estaba en una iglesia lleno del poder de Dios, saltando como nunca lo he hecho. Porque estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Entonces, hermano amado, cuando el Espíritu Santo viene, se siente. Cuando el Espíritu Santo viene, se siente. El otro día había el hermano, una pastora, conocía amigos nuestros, me dijo, pastor, mi hermano tiene cáncer terminal. Y el problema es que es ateo, no cree en Dios. Y ellos estaban comiendo ahí justo, ya se juntaron con su hermano por teléfono. Yo le dije en mi corazón, ojalá me lo pasara para hablar con él. Pero es una decisión de ella, no mía, yo no voy a pedir eso. Y ella me dice, pastor Daniel, ¿usted quiere hablar con mi hermano? Perfecto, le dije, ningún problema. Y ella me había dicho que ellos son pastores, familia de pastores, nunca había querido aceptar a Cristo. Yo le dije, hermano, usted esta tarde quiere aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Adivinen qué dijo él. Amén, dijo. Y le hicimos confesión de fe, porque ese es nuestro negocio, traer almas a la presencia del Señor. Entonces, hermanos amados, el Espíritu Santo le capacita a la iglesia. Mire, una cosa son los talentos, que son las habilidades humanas, que Dios también da para desarrollar actividades propias, y otros son los dones, que eso viene del cielo y es perfecto. No hay que perfeccionarlo. Y los ministerios, apóstol, cierto, profeta, evangelista, pastor y maestro, hay que trabajarlos toda la vida. Ya toda la vida. Yo estudié en todos los seminarios y en todo ello me dijeron, Señor Silva, nosotros no formamos pastores ni apóstoles, nada. Nosotros formamos teólogos para que entiendan a Dios. La persona que se dedica a estudiar la Biblia es como el ingeniero civil, el que calcula el diámetro del fierro, ¿cierto? La densidad del hormigón, calcula todo para que cuando hay un terremoto a grado 8 o 9 no se caiga. Pero nadie llega cuando compra una casa a preguntar ¿dónde está el plano del ingeniero civil para ver la calculometría que él llevó a cabo para definir esta edificación? Nadie lo hace. La gente toca las puertas nomás o las paredes, pero los que nos dedicamos a estudiar a Dios o a tratar de entender, sabemos que toda la honra, toda la gloria es solo para Él. Solo para Él. Entonces, la Biblia dice que Dios da visiones. ¿Usted ha visto visiones? Usted sabe distinguir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Porque Satanás también da visiones. Satanás también sana. Satanás también profetiza. Así es, hermanos amados. Pero había un hombre lleno del poder del Espíritu Santo, lleno hasta los huesos. Los sabios de su tiempo no podían contender contra él. Y él estaba pronunciando y predicando este evangelio de Cristo y tenían tanta rabia que lo mataron. ¿Y cómo lo mataron? A pedrada? Estamos hablando de Esteban. Y Esteban era lleno del poder del Espíritu Santo y lo estaban apedreando y él seguía hablando de la grandeza de Dios. Santo es el Señor. ¿Cuántos misioneros son apedreados? ¿Cuántos misioneros son golpeados? ¿Cuántos misioneros han asesinado, torturado y matado en esta nación y en este mundo, hermanos? Hoy día Satanás también trata de destruir a su iglesia. Entonces, Esteban estaba lleno de dolor, pero él alzó sus ojos a los cielos y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Estaba siendo torturado, pero estaba viendo visiones verdaderas, genuinas. Nadie más ha visto esas cosas, solo Jesús. Pero Dios le otorga a Esteban un privilegio extraordinario, ver al propio Dios y al Hijo del Hombre, a Jesucristo sentado a su diestra, algo sobrenatural. Yo lo más que he visto de Dios ha sido una mano
cuando entró a mi habitación a los 12 años y me llamó por mi nombre. Por eso yo decía, tú me llamaste. Me dijo Daniel, y traía 2 monedas de plata preciosas, hermano, preciosas. Y yo las guardé y las dejé debajo de la almohada. Y al otro día me levanté temprano para buscar las monedas porque eran preciosas. Nunca las encontré. Lo único que encontré fue una sarta de palos que me dio mi mamá por romper el piso. Me dio con una escoba por todos lados. Nunca entendí. Cuando me casé y vinieron mis hijos, les conté. Y mis hijos me dijeron, papá, ¿sabes lo que significa? No, hijo, no tengo idea. Nosotros somos esas monedas, porque ya lo dijeron, herencia de Jehová son los hijos. Entonces Dios nos muestra visiones. Hace un poco tiempo atrás venía una hermana a mi casa, yo la vi, le dije, hermana, yo la vi en visión a usted que venía a mi casa, pero venía llorando como una Magdalena. Así que ore, ayune para que Dios aplaque lo que viene, porque usted venía a mi casa destruida total. Y no sé si obedeció o no, y al mes viene y me dice, pastor, mi hermana se mató en moto en Venezuela. Jovencita, pastor, no paraba de llorar, porque Dios habla antes de tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. Y Dios, mire, esto es importante, Dios, el Espíritu Santo también sana. ¿Usted cree que el Espíritu Santo sana? ¿Para qué va a preguntar a Michael? Es la experiencia viva, caminando. Entonces venía recién el apóstol Pedro con Juan a la hora de la oración, ¿cierto?, al templo de la Hermosa, y había un cojo que estaba ahí pidiendo limosna. Y le extendió la mano, y Pedro honestamente, porque los apóstoles de Jesús eran pobres, no como los apóstoles de ahora. No, son millonarios. Le dice, no tengo plata ni oro, no, era pobre el hombre. Mas lo que tengo te doy. Y le dice, levántate y anda. Y al instante el cojo enderezó la patita, no sé cuál de los dos tendría mala, pero se enderezaron sus músculos. Y caminó y saltó. Y nosotros, hermanos, creemos en ese poder. Creemos en ese poder. Mire, la iglesia tiene que creer. Yo en una oportunidad, en una iglesia, yo estaba hablando de sanidad y entra un paralítico. ¡Ah! Me mató. Porque es fácil hablar. Otra cosa es practicar. Y entra el paralítico y yo digo, Señor, estoy hablando de sanidad, así que me bajé del púlpito y lo fui a buscar. Me dijeron, no, que no puede caminar. No importa. Y me lo traje al púlpito. Y puse las manos sobre él. Y oramos sobre él. Yo después me fui a esa iglesia y después me encontré una hermanita y me dijo, hermano Daniel, usted no sabe el milagro. José Luis llegó caminando solo, entró a la iglesia. Entró caminando solo. Y tengo otra experiencia terrible. Estábamos en una reunión, aquí está el hermano Oscar, parece que se hizo en la iglesia del papá. Estábamos orando y el Espíritu Santo me dijo, mira, yo tengo poder para levantar al que está en silla de ruedas. Y uno cree al tiro o es incrédulo. Contémosla firme. No, ¿cómo se está en silla de ruedas? ¿Cómo se va a parar? Si hay que contar la verdad. Y el Espíritu Santo me dice, tengo poder para levantarlo. Y yo me voy a parar para orar por él. Y el Espíritu Santo me dice, mira cómo está la iglesia. La iglesia no cree. La iglesia no tiene fe. Y si no están unidos, ¿Dios hará milagros? No va a hacer milagros. La iglesia estaba desunida, totalmente preocupada de otras cosas. El Espíritu Santo a mí me dio pena porque ese hombre ya partió a la presencia del Señor, pero Dios pudo hacer un milagro. Por eso a mí me encanta una alabanza antigua que decía la iglesia primera, donde no había envidia, no había engaño y todos creían, hermanos amados. Yo vengo de una ciudad donde mi madre, yo de haber tenido 7 o 8 años, le diagnosticaron un cáncer pulmonar terminal, completamente terminal. Y yo escuché llorando a mi madre en un viejo velador. Señor, mira esta inmundicia, soy pecadora, no soy digna, Señor. Y yo solo te pido algo, no para mí, tú me diste hijos. Y nadie va a cuidar a mis hijos como yo los cuidaré. Nadie va a dar la vida por ellos, nadie los va a amar como yo los voy a amar. Dios, no te pido
vida para mí, te pido vida para que me dejes criar a mis hijos, para verlos crecer, dame vida para ellos. Mi madre estaba desahuciada y se iba a morir muy pronto, se iba al sanatorio alemán en Concepción a morir. Y en la noche en la iglesia metodista, en donde nos saltan, nos gritan, ella pasó adelante, la ungieron y fue sana, completamente sana. La llevaron al médico, le dijeron, oye Ruth, te cambiaron los pulmones, es el Dios al que yo sirvo. Cuando era muchacho, 12, 13 años, había una hermana en la iglesia donde nosotros crecimos, en la iglesia del Pastor Arregada, la Gabriela Mistral, que llegó una hermana con un cáncer terminal, completamente terminal. Ni la morfina le calmaba los dolores. Pero ¿qué hicimos los jóvenes? Ayunábamos toda la noche, viernes, sábado, domingo. Orábamos, ayunábamos, oramos. Hasta el pastor dijo, no, hermanos, están perdiendo el tiempo, no se va a salvar. El pastor murió su marido, pero ella todavía está viva y camina en las calles de mi ciudad. Porque el Dios al que servimos no hay cáncer, no hay enfermedad que esté por encima de él. También la Biblia dice que el Espíritu Santo habla. ¿Ustedes lo han escuchado? Levanten la mano, ¿no han escuchado hablar al Espíritu Santo? Bien, buenísimo, excelente. El Espíritu Santo habla. Y le dice, el Espíritu habla porque dice la palabra del Señor, que había entonces un hombre que estaba, un profeta que estaba orando, y el Espíritu Santo le dice a Ananías, primero el Espíritu Santo lo levanta, levántate Ananías, y anda a la calle que se llama tanto porque allí hay un hombre llamado Saulo de Tarso que ora, y ha visto en visión, mire, Saulo se había convertido en ese día, y ya Dios le había mostrado la visión que él veía a Ananías, que le ponía las manos y se recobraba la vista. Entonces Ananías le dice, no, es que este hombre ha sido muy malo. Imagínense el nivel de conversación del Espíritu Santo, como cualquier otra persona. Y el Espíritu Santo le dice, no, ve, porque instrumento escogido es este para llevar mi palabra a los gentiles, y yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Y allí fue Ananías y lo rescató. Otra cualidad y Ananías, y allí Pablo continuó su ministerio. Otra cualidad que tiene el Espíritu Santo es que nos restaura. ¿Cuántas veces usted está reventada o reventado? Que no tiene para dónde mirar. No sabemos para dónde mirar y ahí nos tiene. Pero el Espíritu Santo nos restaura. Él es como un bálsamo. A veces Dios nos hace pasar por las cosas más terribles que uno jamás pensó pasar. Pero en medio de esa tempestad, el Espíritu Santo está con nosotros. Así que, Oscar, Dios tiene planes contigo. Dios te va a restaurar. Porque tú ya le pediste perdón a Dios. Y eso es relevante. Mire, antes de terminar, el Espíritu Santo le habla a un griego, a Cornelio. Le dice, Cornelio, tus oraciones, tu limosna, tus ofrendas y tus oraciones han sido oídas y han llegado a la presencia de Dios. Así que usted, cuando un inconverso dé ofrenda, recíbala porque la está haciendo para Dios. Entonces le dice, ve a buscar a Pedro y él vendrá y te hablará. O sea, el Espíritu Santo le habló a un gentil que era Cornelio y va y envía a buscar a Pedro. Y Pedro está en una visión donde ve de los cuatro costados de la tierra baja un paño completo y habían de todos los tipos de animales del mundo, todo, jabalí, chancho, todo, caballos, liebre. Y una voz que le dice a Pedro, mata ahí. ¿Y qué le dijo Pedro? No, porque ninguna cosa inmunda he comido yo. Esto pasa 3 veces. Y la tercera vez el Espíritu Santo le dice, ¿quién eres tú, Pedro? Pedro, tú no eres nadie. Pedro, tú insultaste, garabateaste a Cristo en su propia cara. Le dijiste todo tipo de improperio y todo garabato se lo tiraste a Cristo en tu cara cuando lo negaste. ¿Quién eres tú para llamar inmundo lo que yo he limpiado?
¿Quién eres tú para llamar inmundo lo que yo he limpiado? Si una mujer se separó en el mundo y se casó y se juntó con un cristiano y los dos vienen de matrimonio separado, ¿qué hacemos con ellos? ¿Usted cree que ellos le pidieron perdón a Dios? ¿Ah? Voy a decir otra cosa. Un pastor en una oportunidad, su hija tuvo un hijo fuera del matrimonio. Y yo prediqué en esa iglesia y el pastor me dijo, pero yo tengo a mi hija castigada. ¿Y por qué la tiene castigada? No, porque pecó. ¿Está bien? ¿Todos somos pecadores o no? ¿Sí? Y yo le dije, pastor, ¿y usted cree que su hija le pidió perdón a Dios? Llamémosla. Y le preguntamos, hermana, ¿usted le pidió perdón a Dios? Sí, pastor, yo le pedí perdón a Dios. ¿Y usted cree que Dios la perdonó? Ella dijo, sí, porque la Biblia dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Entonces, ¿por qué usted, pastor, la tiene castigada? Si ya el Espíritu Santo la limpió, ¿por qué llama inmundo lo que el Espíritu Santo ha lavado, lo que el Espíritu Santo ha limpiado? Santo es el Señor. Esta es la introducción al mensaje. Si cantan 2 horas y me dan 20 minutos, no, pues, vamos parejito. Bien, hermanos amados, como les digo, la Biblia dice que nos restaura. Dios te hace morder el polvo y más abajo del polvo, pero Dios te restaura y te levanta. Así que, hermanos amados, ¿cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Gloria a Dios. Entonces aquí tenemos un pastor letrado, se maneja bastante bien, tiene temas bien particulares, yo lo escucho, tiene otra visión y otro esquema, ¿cierto?, de la hermenéutica, de la exégesis o de la homilética, se maneja muy bien. Pero para que haya el derramamiento del poder del Espíritu Santo, porque Él ya está aquí. Estuvo todo el rato que empezamos, cuando el pastor lo mencionó, lo mencionaron en la calle, todos mencionaron al poder del Espíritu Santo, y Él está aquí. ¿Cuántos lo han sentido hoy día? Él está aquí, está conmigo, con usted. Así que le vamos a pedir a la iglesia, hágalo usted solito, solita. Búsquelo. Levántese de mañana a orar. Levántese al mediodía, en la noche ore. Ayune. Lea la palabra, porque hay que leer la palabra. Si usted no lee la palabra y ayuna y ora, va a ser un fanático. Tiene que venir ayuno, oración, palabra de Dios. Búsquenlo y esta iglesia se va a llenar. No, yo como estoy viejito estoy medio sordo. Y esta iglesia se va a llenar. Así que nos vamos a poner de pie. Si alguien quiere ser ungido en esta tarde o tiene alguna petición, puede pasar adelante con absoluta libertad. Yo me gocé con lo que va a pasar con Oscar. Oscar no tiene idea de lo que Dios va a hacer con él. No llamemos inmundo lo que el Espíritu Santo ha limpiado. Bien, hermanos, vamos a orar por esta hermana. Yo no la conozco, pero Dios la conoce. Le voy a pedir a mi hermano Oscar que pase a orar, que me ayude a orar también. Así que vamos a orar. Daniel, te voy a pedir que ores por ella, por favor. Mi hijo ora por usted. Está lleno de poder. Créale. La Biblia dice que los niños también son llenos de poder. Oscar, ora tú, ora por la hermanita, por favor. Mi pastor Luis, usted por favor ore.